Tengan todos ustedes muy buenas noches. Por favor, me confirman si es que se me escucha bien el audio y el video, por favor, para poder dar inicio. Son las 8 ya en punto. Siempre suelo empezar, trato de ser muy respetuoso con el tema de la hora. Bien, a ver, si es que por ahí algún inconveniente con el audio, me comentan, ¿sí? Por favor, me comentan. En caso no se llegue a escuchar bien, ¿ya? Para aquellas personas que de repente no han podido conectarse, perfecto, gracias, Andy. Para aquellas personas que no se han podido conectar, va a quedar la grabación, ¿sí? Y para aquellas personas que van a estar ingresando acá en el transcurrir del tiempo, pueden escuchar la grabación, mm, los minutos que no han estado presentes, ¿sí? Bien, a ver, igual queda grabada la sesión del día de hoy. Ahora, el día de hoy voy a hablar acerca de la terapia de modificación de conducta cognitiva. Ujú. Ustedes han escuchado de la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? ¿La han escuchado? ¿Sí? La terapia cognitivo-conductual, seguramente le han dicho, sí, tienen que llevar ustedes terapia cognitivo-conductual, tienen que llevar la terapia eh, cognitivo-conductual, porque se trabaja con la atención, a veces dicen, ¿no? Se trabajan con el pensamiento, con la memoria. Pero, ¿qué es específicamente ese tipo de terapia? ¿En qué consiste? ¿No? ¿Cuáles son, por lo menos, los puntos que ustedes necesitan saber? Yo aquí no les voy a dar una clase de psicoterapia, ojo, no es mi intención darle una clase de psicoterapia, si mi intención es que ustedes conozcan que existe un tipo de terapia que ayuda a que los niños y adolescentes y adultos también, porque es una terapia para adultos, trabajen con los pensamientos, que ayuden a trabajar los pensamientos para poder modificar las conductas. ¿Está bien? Entonces, hay un tipo de terapia. Ujú. Si tu hijo ha llevado terapia de conducta, si tu hijo ha llevado terapia sensorial, terapia de psicomotricidad, o terapia ocupacional, o terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, y tú ves que necesitas trabajar en él la parte emocional, la personalidad, la autoestima, la parte social, puedes tú, sin ningún tipo de inconvenientes, que lleve este tipo de tratamiento, sí, que lleve. Ujú. Ahora les voy a explicar lo más sencillo en realidad, sí, lo que ustedes deben de saber, lo más sencillito. Ujú, sí, así, claro, 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 se los voy a decir el día de hoy. No voy a entrar a bases teóricas, ni científicas, ni nada, porque de eso no se trata la sesión, sino darle pequeños alcances. A ver, antes de empezar eh, a tocar en sí la terapia, lo que ustedes deben de saber, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de modificación de conducta cognitiva, que es diferente, ojo, es diferente. La terapia cognitiva-conductual con la terapia de modificación de conducta cognitiva es diferente, pero en teoría a veces lo toman como si fuese algo igual. Ujú. Pero vamos a tomarlo como terapia cognitivo-conductual. A ver, mm, lo que tienen que saber ustedes antes de conocer este tipo de tratamiento son algunas bases importantes acerca del análisis funcional de la conducta, que es algo que yo lo repito hasta el cansancio, ¿no? Ya aquellas personas que me siguen de buen tiempo, que son mis pacientes, conocen acerca del análisis funcional de la conducta, es algo que yo repito hasta el cansancio, ¿no? Pues lo primero que hay que saber es analizar las conductas de sus pequeños, ¿sí? Si quieren saber más acerca a profundidad de este análisis funcional de la conducta, yo tengo 3 videos mm, que, que están en el canal también de YouTube, que están en el canal de YouTube que ustedes pueden investigar más sobre este punto. No voy a hablar acerca de todo el análisis funcional de la conducta, el día de hoy no voy a hablar todo, pero me voy a detener en un punto que me parece muy importante, los estímulos internos. Aquellas personas que de repente ya saben el análisis funcional de la conducta, saben que hay estímulos externos y hay estímulos internos. Ujú. Los estímulos externos son aquellos estímulos que nosotros no podemos hacer nada para que aparezca o desaparezca. Ojo, ¿sí? Para que aparezca o desaparezca. Forma parte
externa del ser humano. ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, las discusiones constantes de papá y mamá, ¿no? Son estímulos externos, porque eso le va a generar conductas en el niño, pero son estímulos externos, que el pequeño no tiene nada que ver ahí. Otro estímulo externo, que la mamá le dé mucho celular al niño, le va a generar conductas adictivas al pequeño, o tal vez le va a generar conductas agresivas. Ujú. Y la mamá nos explica por qué, que haciendo el análisis funcional de la conducta estamos frente a un niño que usa mucho las pantallas. Eso vendría a ser un estímulo externo, ¿sí? Algo que está afuera de nosotros, fuera de nuestro alcance en realidad. Otro ejemplo, si tú dices, yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar de fumar y quiero dejar de tomar, ustedes, las personas adultas, y se van a una reunión social, donde hay muchas personas que fuman y toman. Por más que tú te digas, yo me quiero controlar, el humo del cigarro o el olor del trago, del alcohol, te va a provocar ciertos recuerdos. Esos ciertos recuerdos van a, te van a hacer revivir esa experiencia y te va a generar una conducta como un estímulo externo, que es el alcohol, el tabaco, como es una fiesta, te vuelve a ti a generar esa sensación y es muy probable que tú caigas en esa tentación nuevamente. Es un estímulo externo. Para eso, ¿qué hay que hacer? Evitar aquellas situaciones. Evitar esas situaciones. Pero bueno, a esto llamamos estímulos externos, que generan una conducta. Pero hay estímulos internos también, que eso es lo que ahora voy a enfocarme mucho más. Estímulo interno. ¿Qué vendría a ser un estímulo interno? El estímulo interno vendría a ser algo que está adentro de nosotros. ¿A qué me refiero? El pensamiento, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, el, el razonamiento, las sensaciones, estas alteraciones sensoriales que podamos tener. Todo eso son estímulos internos que forman parte de nosotros. Interno está adentro de nosotros y externo está fuera de nosotros. Bien, un estímulo interno, ¿cuál vendría a ser? El pensamiento. Se dice que aproximadamente aparecen una cantidad pues tremenda de pensamientos automáticos durante el día. Ajá. En una investigación que se hizo, dice que alrededor de 60.000 pensamientos llegaban de manera automática al día, imagínense, 60.000 pensamientos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿No? ¿Por qué nosotros nos comportamos de esta manera? ¿No? ¿Por qué yo actúo así? ¿Por qué usted actúa de esa manera? ¿Por qué el niño sigue actuando así, de repente muy impulsivo? ¿Por qué tu hijo adolescente tiene problemas para sociabilizar? Todas esas explicaciones te las voy a dar el día de hoy, porque hay algo en nosotros adentro, que es el pensamiento, que nos va a generar ciertas conductas. ¿Mm? Estas conductas podrían ser muchas en realidad. Conductas como, por ejemplo, lesiones, conductas como, por ejemplo, problemas para sociabilizar, conductas como, por ejemplo, agresión, impulsividad, daño. Ujú. Todas esas conductas que uno puede observar en una persona, de alguna u otra manera siempre viene motivada por algo, viene motivada. Claro que a veces aparece un impulso, pero en la gran mayoría siempre hay un pensamiento ahí que se te cruza. Por ejemplo, a mí me provoca esa gaseosa de mi compañero. Y yo sé que no la puedo tomar, pero yo quiero y se la quito. Se me cruzó un pensamiento y actué nada más. Bien, esa forma de pensar me ha llevado a mí a generar una conducta, a eso que estamos llamando pensamiento. Y ese pensamiento, recuerden, a mí me genera una conducta. Otro tipo de estímulo interno vendría a ser las sensaciones, ¿no? Yo siento un dolor fuerte en el estómago, voy a actuar, me voy a comportar, de repente me voy a agachar, me voy a agarrar la barriga, qué sé yo. Otro ejemplo, un estímulo interno podría ser un dolor fuerte en la cabeza, un estímulo interno.
voy a comportarme de una manera diferente. Ujú, son sensaciones, son estímulos que está adentro de nosotros, ¿sí? Bien, ¿qué genera conductas? Comportamientos, conductas. Ahora, a estas conductas se mantienen a lo largo del tiempo porque hay algo que lo estimula o lo refuerza, digamos de esta manera, lo refuerza. ¿Qué va a reforzar? Va a reforzar los pensamientos afirmatorios. Por ejemplo, miren, clásico ejemplo, ¿ya? Vayamos un poquito a dejar el plano infantil, vamos a ustedes, los adultos. Imagínense ustedes que yo estoy con mi esposa. Si yo estoy con mi esposa, estoy durmiendo con ella o estoy a punto de dormir y por ahí se me cruza una idea y me aparece y yo mismo puedo decir, me digo, mi esposa me está engañando, mi esposa me está engañando, es un pensamiento, algún estímulo interno. Yo digo, mi esposa me está engañando, ¿sí? ¿Qué hace? ¿O qué puedo hacer yo? ¿No? Ah, ya. Para ver si es que mi esposa me está engañando, yo voy a buscar su celular. Puedo agarrar el celular, lo reviso, ¿no? Y por ahí de repente encuentro, ¿no? Una conversación con amigos o amigas o un amigo en específico, nada de, nada que pueda de repente parecer malo, ¿sí? Pero yo, como estoy con este pensamiento, digo, ah, mira, conversa bastante con esta persona. Ah, ya. Entonces, lo que yo he pensado en un inicio, o sea, mi estímulo interno, mi pensamiento, con lo que yo acabo de ver, confirmo mi idea. O sea, mejor dicho, yo refuerzo esa idea. Si yo refuerzo esa idea, yo la refuerzo. Entonces, ¿qué sucede? Apareció un estímulo discriminativo, un estímulo interno en mi pensamiento, me llevó a una conducta y esa misma conducta me llevó a un pensamiento que reafirma lo que yo pensé en un inicio. ¿Sí? Bien. Entonces, hay, hay un problema ahí. Ujú. ¿El problema de quién vendría a ser? ¿De la esposa? ¿Del celular? ¿Del amigo? ¿De la amiga que se están hablando? ¿O de uno? Ujú. ¿De quién creen? De uno, pues en realidad, ¿no? Ay, sí, psicólogo, pero de repente yo soy de la idea, yo soy de la vieja escuela, ustedes me dirán. A veces dicen, piensa mal y acertarás. Hay una frase, piensa mal y acertarás. Pero esa frase en realidad, déjenme decirles que genera mucha culpa, mucha frustración y te inmoviliza, ¿no? Te inmoviliza. Pero bueno, eso ya dejémoslo para los terapeutas de pareja, de familia que ven estos casos. Pero bien, a lo que voy es, hay pensamientos que reafirman mi primer pensamiento. Por ejemplo, miren, hay otro, hay otro pensamiento, ¿sí? Vamos ahora sí a tocar en niños, ¿sí? En niños. ¿Cómo se da esto en niños? Hay adolescentes que dicen, ¿sí? Yo no sé sociabilizar, ¿sí? O yo no soy capaz, yo no sé, yo no puedo. Cuando yo les digo, vamos, ok, vamos a hacer un ejercicio para que tú, un ensayo, ¿sí? Un ensayo, a ver cómo tú puedes sociabilizar. No, yo no puedo, yo no sé. Pero ¿quién te ha dicho eso? No, yo no sé, yo no puedo. Ya, ok, vamos, hay que intentarlo, ¿sí? Mm, lo hizo no tan bien a la primera y esa misma persona va a decir, ya ves, mira, yo no lo pude hacer. Reafirmó esa idea. ¿Cómo ustedes pueden observar que frente a un estímulo interno genera una conducta y esa conducta genera un reforzador? ¿Sí? Aparece ese un reforzador.
Está claro, si tienen dudas, por favor, ustedes me la hacen con toda confianza. Pero tienen que ser preguntas, por favor, relacionadas al tema. Sí, relacionadas al tema. No me estén preguntando como a veces sucede en las transmisiones en vivo, ¿no? Que me preguntan acerca de la medicina, tratamientos, tengo mis contextos, ¿no? Esas cositas ahorita no vienen al caso de las preguntas, eso está, para eso están las transmisiones en vivo, de que yo les pueda ustedes aclarar todas las dudas que puedan tener. Pero si tienen preguntas acerca de este tema en específico, háganmela con toda confianza, ¿sí? Bien. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, la terapia de modificación de conducta cognitiva, ayuda a los niños a que a que puedan mejorar, ¿sí? A que puedan mejorar a nivel social, de pensamiento y de autoestima. Ya, ok, Natalie, ahorita yo lo voy a repetir, no te preocupes, ¿sí? ¿Cuántos de aquí de ustedes que están aquí conectados, me gustaría que me comenten, les digan, mm, les han recomendado la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? O la terapia de modificación de conducta, como muy pocos la conocen? ¿Cuántos de repente de ustedes, una neuropediatra, un psiquiatra, un psicólogo, les ha dicho, tu hijo necesita de terapia de modificación de conducta cognitiva o la terapia cognitivo-conductual? Voy a utilizar ese término, ojo. La terapia cognitivo-conductual. ¿Cuántos de aquí de ustedes mm, les han recomendado? ¿Les han recomendado o no les han recomendado? ¿Qué me pueden decir? ¿Han escuchado acerca de esa terapia? Y su trabajo de ustedes, ojo, es una vez terminada esta sesión, van a tener que buscar mayor información acerca de esta terapia. Ujú, no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Bien, ¿por qué les pregunto esto? ¿Sí? Ah, ya, ok, Caterina. Caterina, por ejemplo, ¿tu hijo qué edad tiene? Caterina, a ver, dime tu hijo qué edad tiene. Silvana, me lo recomendó. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ponme, por favor, Silvana León, ¿qué edad tiene tu hijo? Sandy, ¿qué edad tiene tu hijo, por favor? Silvana, 6 años ya. Ya, ok. Sandy, ¿qué edad tiene tu hijo? Y por ahí, 6 años, 5 años. Ya, ok. Ya, mi niña tiene 5 años. Ok, ya. Miren, si les ha 9 años la neuropediatra, Fiorella, ya, ok. La terapia cognitiva conductual, perdón, más que todo siempre uso el término terapia de modificación de conducta cognitiva, pero la terapia de cognitiva conductual es una terapia, ojo que si es que un terapeuta, un psicólogo, un neuropediatra, un psiquiatra, no sé, alguien que les diga si su hijo tiene 5 o 6 años, necesita de terapia cognitivo-conductual, en realidad no es cierto, ¿sí? No es cierto. ¿Por qué? Porque la terapia cognitivo-conductual, para poder llevar este tipo de tratamiento, se necesita, ¿saben de qué? Ya, ok, Claudia Calderón. Ya, ok, 6 años, ya, ok. Miren, yo he tenido casos de niños que he trabajado terapia de 5 años, terapia cognitivo-conductual, solamente uno, dos en realidad. Entonces, en este año, ojo, en este año, uno, dos. Pero, miren, a lo que iba, a lo que yo iba. La terapia cognitivo-conductual se debe de trabajar en niños mayores de 7 años. Empezamos por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en el pensamiento. ¿Sí? En el pensamiento. Uno, la terapia cognitivo-conductual, uno, en el pensamiento. Perdón, tiene que tener más de 7 años. Dos, la terapia cognitivo, o sea, cognitivo es los procesos cognitivos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son? El pensamiento, el razonamiento, la memoria, los procesos cognitivos. Entonces, ¿qué otro principio más tenemos que saber para que un niño sea candidato a llevar este tipo de terapia? Ya había hablado acerca de que tenga más de 7 años. Dos, que el niño no tenga un problema severo en la atención. Puede ser distraído, disperso, puede tener un grado leve de TDAH, pero si el niño tiene un TDAH moderado,
no sostiene nada la atención, todo es muy olvidadizo. Entonces, una terapia cognitivo-conductual no le va a ayudar en mucho en realidad, porque se espera que el pequeño tenga un grado mínimo de poder enfocar su atención a lo que se le va a explicar. Porque la terapia cognitivo-conductual, a diferencia de una terapia de conducta así a secas, la diferencia es que en la terapia cognitivo-conductual el niño tiene más o tiene mayor participación que en la terapia de conducta. Porque la terapia de conducta es una terapia que se trabaja tanto con el colegio como en la casa. Pero una terapia cognitiva conductual se trabaja con el paciente en sí. ¿Qué más? El niño tiene que hablar. Yo una vez escuché a una terapeuta que le dijo a un niño de 3 años que lleve terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y no era psicóloga, no era psicóloga, era profesora. Bueno, es profesora, ¿no? Entonces, eso está muy mal, ojo. No se le puede a un paciente de 3 años llevar terapia cognitivo-conductual. No lo digo yo. Ustedes busquen esa información. Una terapia tiene que ser mayor de 7 años, no tiene que tener el niño problemas severos en atención. ¿Qué más? El niño tiene que tener un coeficiente intelectual normal al promedio, sí, normal al promedio. El niño, para que sea candidato a una terapia cognitivo-conductual, tiene que además, este, no tener discapacidad intelectual, o sea, no tener un retraso mental. Entonces, hay varias cositas que ustedes tienen que saber, ya para que no se dejen engañar, porque a veces está muy de moda recomendar ese tipo de terapia. Ah, terapia cognitivo-conductual. Yo veo 4 años en niño, no habla. ¿Cómo va terapia cognitivo-conductual? Sean malos, no sean malos. A ver, acá me están comentando, ¿sí? Me hicieron una pregunta. Entonces, me indica qué tipo llevaría un niño de 3 a 5 años con niños, perdón, entonces me indica qué tipo llevaría un niño de 3 a 5 años con niños neurodivergentes. A ver, niños de 3 a 5 años llevaría las terapias que necesite. No le puedo decir exactamente cuáles, pero por ejemplo, ¿no? Terapia ocupacional, terapia de conducta, terapia sensorial, terapia de lenguaje, metodología ABA, metodología Denver, qué sé yo, ¿sí? Eso podría llevar un niño. Ujú. Ahora, un niño con diagnóstico de autismo, de TDAH, también puede llevar una terapia cognitivo-conductual, ojo, sí, también puede llevar. Yo tengo casos de niños que llevan terapia cognitivo-conductual mm, teniendo una condición, pero ahí es el trabajo con el niño más que todo, con el adolescente. ¿Por qué? Porque se trabaja en base a sus pensamientos. Y cuando yo digo se trabajan en base a sus pensamientos, ustedes, su trabajo de ustedes es, ya tienen dos tareas. Esta es la segunda tarea que les estoy diciendo y tengo un video en el canal de YouTube de los errores en el pensamiento. Sí, y les voy a compartir, ojo, en los grupos, sí, acerca de los errores en el pensamiento. ¿Por qué digo errores del pensamiento? Porque nosotros, a medida que vamos creciendo con distorsiones cognitivas. ¿Por qué se dice distorsiones cognitivas? Porque empiezan a aparecer errores en nuestros pensamientos. Ujú. Por ejemplo, ¿cuáles son los errores más frecuentes que hay? Los deberías, ¿no? Mire, imagínense, ¿no? Que yo soy la mamá y tengo a mi hijo Juan. Juan, tú deberías de comportarte bien. Tú deberías hacer siempre caso. Tú deberías, este, y salir bien peinado. Tú deberías y tú deberías. El niño va a crecer con una idea de debería tremenda. ¿No? ¿Quién lo dice? ¿No? ¿Quién dice eso que debería? Ese debería es un error en el pensamiento. Tarea número 3 de ustedes. Ya saben, busquen qué, cómo se da o cómo es la distorsión del pensamiento del debería. ¿Ya? A ver, vamos por aquí. ¿Qué más me dicen? Ahorita voy a hablar acerca de los reforzadores. Sí, recién ahorita me acabo de acordar que tengo que recalcar bien eso.
Yanela me dice, mi niña tiene TEA y es muy distraída. ¿Qué terapia sería la correcta para ella? Ella tiene 5 años. En este caso, puede llevar terapia de estimulación cognitiva. Nosotros acá, bueno, digo nosotros porque somos un equipo, en realidad no solamente yo trabajo. En mi equipo de profesionales trabajamos lo que es terapia de conducta, terapia de estimulación cognitiva y la terapia de modificación de conducta cognitiva, lo que ahorita les estoy hablando. ¿Sí? Son tres tipos de terapia. La terapia de estimulación cognitiva. La terapia de estimulación cognitiva es lo que antes se llamaba terapia de atención. Bueno, lo que ahora se llama terapia de atención y concentración. Ya, terapia de memoria, terapia. ¿Sí? Entonces, así. Pero ese tipo de terapia podría ayudarte tu pequeña, ¿no? Yanela. Tiene 5 años, terapia de estimulación cognitiva, puede ayudar también una terapia sensorial, puede ser que estos problemas atencionales estén muy relacionados con su alteración sensorial, ojo, sí, puede ser que sí, puede tomar omega 3 que ayuda muchísimo, pero eso bajo una recomendación del neuropediatra. Pero bueno, son algunas de las recomendaciones, no sé, no conozco bien tu caso, no conozco en realidad. Natalie nos dice, ¿qué diferencia hay entre una terapia cognitivo-conductual y ABA? Mira, Natalie, buena pregunta. La terapia cognitivo-conductual, repito, trabaja sobre todo en niños mayores de 7 años, ¿no? Y apunta a poder trabajar en los pensamientos, en los pensamientos, la terapia cognitivo-conductual. Apunta a trabajar en los pensamientos para poder lograr un cambio de conducta. Ahora, la terapia ABA, que es una terapia de modificación de conducta con una técnica, ¿no? Se llama análisis aplicado de la conducta, que es justamente ahorita lo que yo le estoy explicando. Trabaja en niños. A ver, ya, ok. Caterina nos dice, hay algunos profesionales que no recomiendan ABA. ¿Usted qué opina? Ya, ok. Ahorita yo te voy a decir, te voy a dar mi opinión. La técnica ABA, ¿sí? Es una técnica, se dice muy, como que si fuese muy dura, muy rígida en realidad. ¿Sí? Yo me baso en terapia de modificación de conducta y saco mucho de la terapia ABA, la terapia, el análisis aplicado de la conducta, que es justamente ahorita lo que le estoy presentando en la pantalla. Entonces, ¿por qué se dice que la terapia ABA es una terapia que los profesionales no la recomiendan? Porque es una terapia un poco, diría yo, con herramientas o estrategias conductuales eh, un poquito más severas, digámoslo de esta manera, ¿no? Aparte, la terapia ABA, ¿sí? La terapia ABA es una terapia que requiere de una formación, en realidad, y no todos los profesionales la tienen. La terapia ABA tiene que el niño estar muchas horas también en el centro, ¿no? Uno que también es costosa, es un precio muy elevado que tiene cada sesión. Mm, Entonces, yo sí recomiendo, ojo, las terapias ABA, no para todos los casos, sino solamente en algunos casos. Cuando yo recomiendo terapia ABA, cuando veo que la mamá o el papá, pues, parecen los hijos, ¿no? Y el hijo parece el papá. Ahí ya tenemos que entrar con mucha firmeza a poder modificar las conductas del pequeño. Y una terapia ABA puede te ayudar, podría te ayudar. Y la diferencia en realidad va en que uno, el tema de la edad, par- partimos que en la terapia cognitivo-conductual se puede trabajar a partir de los 7 años en adelante y una terapia ABA no. Una terapia puedes trabajar ya desde muy, muy, muy pequeño, ¿sí? Y no es tanto aplicar estrategias conductuales en una terapia cognitivo-conductual. Al contrario, la terapia cognitivo-conductual, repito, el paciente tiene mayor predisposición a recibir una terapia. En la terapia cognitivo-conductual, los niños están un poco ya conscientes de lo que tienen. En una terapia cognitivo-conductual se tiene que trabajar con el pensamiento y para eso necesitamos que el pequeño hable, ¿no? Y sostenga su atención, recuerde. Entonces, en una terapia cognitivo-conductual se trabajan muchos procesos cognitivos. En una terapia ABA de modificación de conducta no es así. Más que todo,
hay sí seguimientos, pautas que el niño debe de cumplir y además se tienen que dar recomendaciones a los papás para que pongan en práctica desde casa. En conclusión, yo sí recomiendo la terapia, ¿no? Sí, sí la recomiendo, sí, no para todos los casos, pero sí la recomiendo, ¿no? Miren, ustedes van a encontrar muchas técnicas, muchas metodologías, van a encontrar muchos tipos de terapias, como ahí, por ejemplo, Silvana dice, a mí me recomendaron terapia de conducta ejecutiva, Dios mío, ¿no? ¿Qué tipo de terapia es esta? No lo sé, en realidad. Primera vez que escucho así, no, terapia de conducta ejecutiva, ¿no? De funciones ejecutivas, tal vez debería ser, ¿no? No, pero en realidad no lo sé. Primera vez que escucho. Bueno, está ahí, por ejemplo, se han inventado. Gracias por aclarar el psicólogo. Ok. Y bueno, no sé si tú la has escuchado, ¿no? O la has buscado en internet, ¿no? Si tal vez qué información te has podido encontrar. Pero bueno, la terapia es terapia de modificación de conducta, así como tal. Si la terapia de modificación de conducta está el método Denver, el método ABA. ¿Mm? Hay un montón de técnicas, pero para eso hay que saber bien, hay que saber recomendar. ¿Sí? Hay que saber recomendar qué tipo de terapia es la más apropiada para el niño, niña o adolescente que estamos tratando. No todas las terapias son para todos. ¿Mm? Bien. Los reforzadores, para que quede claro, si los reforzadores, los estímulos reforzadores son aquellos eh, pensamientos que automáticos también que eh, reafirman un pensamiento primario, ¿no? Como por ejemplo, como bien yo le estaba diciendo en el ejemplo, ¿no? Yo, imagínense, yo soy adolescente y yo digo, no puedo hacerlo, no voy a poder sociabilizar. Y cuando salgo al recreo, estoy mirando y quiero sociabilizar, pero no sé cómo. No sé cómo, y por ahí de repente me acerco a un niño para poder hablarle y ese niño se va. Y automáticamente aparece un pensamiento y me dice, ah, ese niño no quiere hablar contigo. Yo como sé, yo estoy interpretando, pero apareció un pensamiento negativo, un pensamiento que ha reforzado esa idea primaria que tuve, ¿no? Esa idea de que yo no sé, yo no puedo, yo no sé sociabilizar. La terapia cognitiva Zaida nos dice si funciona para niños con TDAH. Sí funciona en realidad, no sí funciona, pero como bien que estaba comentando, la terapia cognitivo-conductual trabaja cognitivo, sí, cognitivo, los procesos cognitivos trabajan con el pensamiento y con los errores en el pensamiento. Sirve para un niño con TDAH siempre y cuando el niño con TDAH no tenga problemas muy severos en atención, ujú, tenga 7 años en adelante y su coeficiente intelectual tiene que ser normal al promedio, no tiene que haber un coeficiente intelectual bajo de 70 o 65, que eso ya puede ser un retraso mental o una discapacidad intelectual, eso sí no. Ujú. Yo he tenido casos, he escuchado de neuropediatras que han recomendado a niños con discapacidades intelectuales hacer una terapia cognitivo-conductual cuando en realidad no es así y no se puede trabajar en terapia cognitivo-conductual. Yo, a un niño con discapacidad intelectual, yo lo tengo que sentar, tengo que ponerme al frente de él, tengo que hablarle, tengo que decirle que él cree que narre una historia, que me cuente cómo es su día a día, y en ese contar de su día a día empiezan a aparecer sus pensamientos. Entonces, es todo un proceso, no es fácil, ojo. Y un niño con una discapacidad intelectual no te va a narrar su vida, pues, o su día a día, igual que un niño de 4 años, ¿ya? Bien, vamos, seguimos. Claudio nos dice, si el CI es alto, pero aún el niño no cumple los 7 años, ¿se puede hacer la terapia cognitivo-conductual si el CI es alto, pero aún el niño... Ah, ya, qué buena pregunta, Claudia. Mira, yo he tenido casos de niños, y en realidad son muy pocos, sí, dos casos, que el niño tiene una excelente capacidad intelectual de 5 años y tenía una capacidad intelectual y un lenguaje muy bien desarrollado, que el niño
podíamos sí trabajar en un terapia cognitivo-conductual porque te la entendía a la perfección. Y el niño más que todo venía por un tema, ¿no?, de ansiedad, de competencia, de frustración, me acuerdo, ¿sí? Y producto a ello empezó como que a generar ciertos movimientos motores, ¿no? No podemos decir que sean los tics, pero tenía unos movimientos motores. Entonces, se recomendó que haga ese tipo de tratamiento. Ujú, se recomendó. 5 años, el pequeño respondía muy bien, pero eso es uno de un millón en realidad, de uno de un millón. Y ese niño se recomendó y se atinó bien. Sí, bueno, atinamos muy bien. Bueno, en este caso fue una neuropediatra que le recomendó. Ajá. Y la neuropediatra recomendó bien, ¿no? No sé si es que la neuropediatra sabía eso acerca de estos principios que uno debe de tener para poder llevar ese tipo de terapia. No lo sé si la neuropediatra sabía, pero lo hizo bien. En este caso, Claudia, un niño puede sí tener, pero si tiene más de 5 años, puede estar sentado, sostiene su atención y conversa bien. Ujú. Entonces ahí sí yo creo que puede ser. Si no, en realidad, y eso, si es un niño de 5 años que lo ve todo juego, 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 entonces es un poco complicado, ¿ya? Este niño que yo estaba viendo tenía 5 años y el niño era era un señor el niño. Pensé que estaba viendo con un amigo, un pequeño, pues muy hábil, de altas capacidades. Entonces, va a depender, ojo, ¿sí? Si tú ves que el pequeño no se le dificulta mucho sostener su atención, entonces, no, mejor hay que esperar a los 7 años. Ujú. Bien, a ver, Kathleen dice, en ABA, ¿hasta qué edad máximo se puede trabajar? Uy, Kathleen Gutiérrez. Es como el método de Ember, ¿no? 5 o 6 años. En realidad, yo les digo, yo les digo que las terapias, sobre todo de modificación de conducta, ayudan cuando los papás saben cómo modificar las conductas de su pequeño, ¿no? O tienen las estrategias suficientes para poder modificarlas. Si no, en realidad no va a funcionar nunca. Bien, miren, acá les he querido compartir esto de aquí, esto, ¿no?, que forma parte también de las terapias. Ujú. Yo cuando hice mi, hice mi maestría en psicología clínica y de la salud, ¿sí? Yo hice la Universidad Ricardo Palma, en Lima, en Perú. Yo no sabía en realidad que la universidad tenía eh, cuántas horas semanas se usa el ABA, ¿no? Y normalmente lo hacen de lunes a viernes, 2, 3 horas, ojo, así lo llevan las terapias ABA, ¿no? Así lo hacen, sí. Pero bueno, lo estaba comentando. Cuando hice esta maestría, la universidad tenía un enfoque cognitivo-conductual. O sea, tenía un enfoque cognitivo-conductual. Y yo decía, ¿por qué una universidad tiene un enfoque cognitivo-conductual si normalmente las universidades te enseñan diferentes enfoques? ¿Sí? En psicología hay diferentes enfoques y ya depende de tu agrado, tú ves a dónde te inclinas más, ¿no? Yo me he inclinado más a la terapia cognitivo-conductual. ¿Pero por qué? Porque las terapias cognitivo-conductual tienen bases científicas, tienen evidencias científicas de haber funcionado. Ujú. Es cuarta tarea de ustedes, ¿sí? Ver las evidencias científicas que tiene este tipo de tratamiento. Pero se requiere de bastante compromiso por parte del paciente. Ujú. Y no solamente del paciente, sino también de la familia. Si tú ves que tu hijo está en un tratamiento psicológico, ¿no?, entonces evita tú también como mamá o como papá generar ciertas alteraciones, porque cuando uno entra a una terapia, entra con la predisposición, entra con el ánimo de querer mejorar, querer cambiar. Pero si llega a un ambiente en el cual la mamá sigue siendo muy prejuiciosa o de repente el papá sigue siendo muy autoritario
o de repente la mamá sigue siendo muy, muy permisiva, o qué sé yo, entonces no va a funcionar mucho. Yo tengo el caso de una mamá que se rompe el lomo, como se dice, trabajando por sus hijos. Literalmente se rompe el lomo la señora. Pero hace poco he podido identificar que el niño vive en violencia psicológica. Y yo le dije eso a la mamá. Señora, su hijo está pasando por violencia psicológica. Ay, no, doctor, nadie le pega. No es que nadie le pegue. No. Uno, cuando su hijo le habla, usted no le cree. Dos, usted invalida lo que dice su hijo. Invalidar significa no darle valor a lo que él dice o hace. Ujú. Tres, mm, etiquetarlo mucho, ¿sí? Etiquetarlo. Que tú eres así, que tú haces esto, tú haces el otro. Entonces, eso ya es una violencia. Que estás ejerciendo, o sea, es una mamá que se rompe el lomo trabajando para darle lo mejor a su pequeño, pero a la vez es una mamá violenta. Es una mamá violenta. Miren, qué, qué importante es que ustedes sepan identificar si ustedes como madres o padres también ejercen un grado de violencia a sus pequeños. Ujú. Eh, Para poder hacer la terapia cognitivo-conductual tenemos que primero identificar cuáles son los pensamientos distorsionados. Nosotros tenemos pensamientos distorsionados. Ya saben, yo les voy a enviar video que tengo acerca de los pensamientos distorsionados, ¿sí? No se preocupen por eso. Pero hay muchos pensamientos distorsionados, ¿ya? Y ese pensamiento distorsionado te lleva a consecuencias, consecuencias emocionales, como ahí dice en la pantalla, C1 y C2, con consecuencias emocionales y consecuencias, ¿no?, conductuales. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si ustedes como padres ven que su pequeño, ¿no?, le sucede algo, ¿no? Primero tienen que saber que la forma en la cual ustedes van a abordar el problema, le van a dejar una huella en su pensamiento, Ujú. ¿sí? Le van a dejar una huella en su pensamiento. ¿Quieren ayudar a sus hijos a nivel emocional, a nivel social? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ustedes como padres, identificar cuáles son los pensamientos que tienen ustedes distorsionados. Por ejemplo, hay el debería, hay, se los pongo no como nombres, sí, técnicos, pero se los pongo como ejemplos. El debería, hay otro que se llama el polarizado, pero por ejemplo, mm, están en polos, ¿no? Dos polos, ¿no? Estoy entre bueno y malo, feo, feo y bonito, ¿sí? Lo otro, eh, el querer pensar que puedo leer lo que la otra persona piensa o va a decir. Sí, hay términos un poco complicados, falacia de cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son términos complicados, pero no les voy a decir mucho los términos complicados, pero quiero que ustedes lo identifiquen. Mm, y así hay muchas distorsiones cognitivas que tenemos. ¿No? Y esas distorsiones cognitivas, si no las sabemos identificar, nos traen problemas, nos traen muchos problemas. Y esos problemas se los pasamos a los hijos. Y así empieza a ser como una bola de nieve. Por ejemplo, ¿no?, si tu hijo tiene un mal comportamiento en el colegio y tú le dices, tú deberías comportarte bien, así tú deberías, ¿no? ¿Por qué deberías? ¿Cómo sería un buen comportamiento dentro del aula? A ver, descríbame cómo es un buen comportamiento. ¿Sí? Ah, un buen comportamiento es que siempre escuche a la profesora, que le haga caso, que haga esto, que haga el otro. Ah, ya, ok. Entonces, estamos enseñando que el niño sea sumiso frente a diferentes tipos de situaciones. No, quiero enseñar a que mi hijo haga caso. Ah, y entonces
Pero ¿no sería mejor para que el niño haga caso que el niño enseñarle la moral, ¿no? Ir enseñándole temas éticos de moralidad para ver si que está haciendo bien o mal y que él mismo se dé cuenta, no que otra persona le diga si está haciendo caso o no? Eso es mejor que estar diciéndole, tú deberías. A ver, que la profesora le llame la atención fuerte y que lo humille. ¿Él debería comportarse bien? No, no, ahí sí no debería comportarse bien, ¿no? Y después no te va a contar lo que ha pasado porque él piensa que debería haberse comportado bien. Ujú. Ok, Natalia dice, yo le diría a yo le diría, hija, eres una campeona, te portas bien. Sí, claro, ¿no? Está bien, entonces analicen lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Piénsenlo bien, reflexionen. Y si ustedes como padres necesitan de ayuda, porque algo tal vez ustedes no están haciendo bien, no lo sé, no quiero ser prejuicioso ni nada, pero algo tal vez quieren mejorar, apóyense en libros, en audiolibros, en conferencias. Por ejemplo, yo les puedo recomendar un libro muy clásico, Tus zonas erróneas, por ejemplo, un libro muy clásico que no sé si ustedes lo han leído. Y si tienen hijos adolescentes, hay un libro que está muy de moda que son Hábitos Atómicos, ¿no? Que son libros que están muy de moda, lo he leído, lo leí creo, en 2 días y es muy bueno el libro. Ujú. Entonces, usted nos puede dar un ejemplo de cómo podemos decirles a nuestros hijos que se porten bien. Ya ahorita te respondo, Natalie. Natalie, sí. Entonces, Tus zonas erróneas es un buen libro para que tú sepas también un poquito a analizarte, ¿sí? Bien, acá Natalie me dice, ¿usted nos puede dar un ejemplo? Mira, yo en realidad no te puedo dar un ejemplo porque yo soy papá y soy imperfecto, ¿sí? Y a veces también cometo errores. Cometo errores por más psicólogo y conocedor de la psicología infantil, también cometo errores, soy imperfecto. Entonces, a veces, eh, hay situaciones que se nos escapan de la mano, ¿sí? Se nos escapan de la mano en el sentido de que podemos decir algo que no debimos haber dicho en ese momento, qué sé yo. Ahora, ¿cuál es la forma correcta o apropiada de poder decirle a un hijo que se porte bien? En realidad, lo que yo utilizo con mi hijo es no decirle que se porte bien, ¿sí? No, yo no le digo a mi hijo, no, pórtate bien. Porque si yo le digo, pórtate bien, ¿no? O tienes que hacer caso, o haz esto o el otro, en realidad eso siento yo que no funciona, o por lo menos en mi hijo no funciona, ¿sí? Estar repitiéndole lo mismo, eso no va a funcionar. Mm, el portarse bien, ¿no? El portarse bien siento yo que sería hasta una etiqueta de un niño, ¿no? ¿Qué vendría a ser portarse bien? ¿Qué vendría a ser portarse mal? Ujú. Portarse bien es una idea que nosotros tenemos, ¿no? Qué es portarse bien dentro del aula? Es estar tranquilo, seguir las normas de convivencia, ok, está bien, ¿no? Está muy bien. Es seguir tal vez lo que dice la profesora, lo que dice el delegado del salón, qué sé yo, es seguir las indicaciones, está bien, perfecto. Eso vendría a ser tal vez portarse bien, ¿sí? Pero lo que sí sirve es uno no estar recalcándole, pórtate bien, porque eso no funciona, no funciona en nada. Ujú. Lo otro, porque eso al contrario, hostiga, ¿no? Hostiga y esta forma de decir pórtate bien pierde su valor. Ya tanto que se repite. ¿Quién me está tocando mis cosas? Es como una persona que le dice que es como un adulto, perdón, un novio le engaña y le dice ya la última vez. Y le vuelve a hacer, ya la última vez. Y lo vuelve a hacer, ya la última vez. Ya no le van a creer. O sea, pierde valor su palabra. Igual es con el pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Ujú. Entonces, ¿cuál vendría a ser la forma correcta? Repito, no hay una forma correcta, ¿no? Lo primero es ya no estar repitiéndole. Lo segundo, ayuda, es con el ejemplo, pues, ¿no? Si tú como mamá y tú como papá
tienes un comportamiento alineado, adecuado, frente a, qué sé yo, ante tu misma mamá, ¿no? En este caso estamos hablando de la abuela, ante el esposo, ante los más hijos, y tú tienes un comportamiento esperado para un adulto, claro que por ahí podamos tener algunas, ¿no? No sé, un momento de relajo, de payasada, qué sé yo, que estamos entre amigos, qué sé yo, ¿no? Pero si tú, los padres, no me refiero solamente a Natalie, ¿no? Sino a todas las personas que me están escuchando, no nos comportamos de buena manera y con el ejemplo no lo hacemos, entonces en realidad no va a funcionar, ¿sí? Forma correcta, repito, no hay, ¿sí? Damos por descartado una forma apropiada para poder decirlo. O si ustedes saben una forma correcta, díganme, ¿sí? En internet, ¿qué dice, no? Mírale a los ojos, ponte a su nivel, agáchate, mírale, abrázale, eso está bien, es bonito, o sea, eso, pero acá tengo pacientes que eso se lo han hecho un millón de veces y ya la mamá lo mira a los ojos, pero ya con desesperación, ¿no? Pero yo le digo a los papás, no pierdan tanto la paciencia, porque si ustedes en casa pierden la paciencia, el pequeño peor va a ser, lo va a imitar y va a perder rápidamente la paciencia en casa. Sandy no dice, si no le digo eso a mi niño, hace un caos en el aula, corre, ah, ya, pero bueno, mira, si te funciona, ojo, como repito, ¿no? Si a ustedes les funciona, sigan haciendo, ¿no? Yo no les voy a decir eso no lo haga, sigan haciendo, o sea, si eso a ti, Sandy, te funciona, está repitiéndole a tu pequeño o a tu pequeña, a tu pequeño, ¿no? Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Entonces, si eso a ti te funciona, continúa, ¿no? Está bien. Ahora, cómo lo dices, tal vez? De repente tus palabras son las más apropiadas. O de repente, Sandy, eres una persona muy asertiva, lo dices en el momento apropiado. Tal vez eso sí podría ser válido, ¿no? Que le estés diciendo. A veces también yo a mi hijo le digo, no, no, ok, mira, hoy día la profesora va a hacer esto, sigue las indicaciones, ¿no? Pero se lo digo pues en el momento, siento yo, más apropiado, ser muy asertivos también. Karen dice, ¿qué se debe hacer entonces cuando tu pequeño quiere mandar a hacer las cosas de su forma, si no grita, reniega? Por ejemplo, no copia a veces para jugando en el colegio. Mira, estos temas del colegio, en realidad sí es un abordaje dentro del aula, ¿no? Hay que analizar bien por qué no quiere copiar. Uy, sí hay todo un análisis por hacer, ¿no? No solamente quiere jugar. Ahora hay que ver si es que tiene una condición, no lo sé. El pórtate bien es muy general, se debe especificar qué significa, es decir, qué debe hacer el niño. Claro, sí. Janet me dice, en mi hijo tampoco funciona. Lo que yo digo es, hoy vamos a ser flexibles, o también confío en que hoy harás las cosas. Ah, ya, mira qué bonito. Ah, mira qué interesante, a esto me ha gustado. Hoy vamos a ser flexibles. Mira, la flexibilidad está muy relacionado con la capacidad para poder resolver los problemas. Es algo que los niños con autismo tienen una alteración, una inflexibilidad cognitiva. Ujú. Qué bueno que utilicen ese término. Hoy vamos a ser flexibles. Eh, Confío en que hoy harás las cosas correctas. Ah, mira, qué buenas palabras. Ah, me gusta, me gusta. Me lo voy a copiar. María me dice, cuando lo recojo del jardín, le pregunto, ¿cómo te has portado? Me dice más o menos. Bien honesto. Bueno, María está bien. Ujú. Ah, esto también me parece muy bueno, ojo. Acá, por ejemplo, María lo que dice, ¿cómo te has portado? O sea, la pregunta es general, no, no es acusativa, o sea, mejor dicho, no acusa, porque yo conozco mamás que de frente, ¿no? ¿Te has portado bien? Pero por lo menos déjalo un poquito respirar al niño, ¿no? Déjalo, hazle preguntas más abiertas. ¿Cómo te has portado? ¿No? Le pregunta, por ejemplo, María, ¿no? ¿Cómo te has portado? Me parece bien, ¿no? Me parece buena estrategia. ¿Cómo te has portado? Y ahí ustedes van trabajando poco a poco también su parte cognitiva en sus pequeños. Natalie dice, mi hija me dice, mamá, me porto bien. Ahora dame mi premio. Bueno, condición de autismo. Sí, el autismo, claro, ¿no? El autismo es esa condición, estas dificultades que tiene para poder generar cambios en la flexibilidad cognitiva. Entonces,
Lo que yo quiero que ustedes sepan y tengan en cuenta, que la terapia cognitivo-conductual ayuda a mejorar a nivel social en los niños, ayudan a mejorar a nivel de autoestima, de pensamiento. Cuando el niño tiene más de 7 años, recuerden, puede llevar una terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual no tiene que ver con la atención y concentración, no tiene que ver que va a mejorar la atención, no, no se dejen engañar. Sí, para eso está la terapia de estimulación cognitiva que trabaja la atención y concentración. La terapia de cognitivo-conductual hace una reestructuración cognitiva, se le llama, principalmente en el pensamiento, ¿sí? Principalmente en el pensamiento. Ahora, el pensamiento está muy relacionado con la memoria y con el lenguaje, y no con el lenguaje la parte articulatoria, sino con lo que yo voy a decir, porque yo lo que pienso lo he sacado de mi memoria y ¡pum! Lo digo, lo explayo, lo menciono por medio del pensamiento. Ya saben, sí, la terapia cognitivo-conductual también no es para niños con retraso mental, con discapacidad intelectual, no es para niños con TEA grado 2, por ejemplo, en grado 3, no es para un TDAH moderado. Cuando tu niño baje de nivel, por ejemplo, está en grado 2, puede llegar a grado 1, sí puede ahí sí hacer terapia cognitivo-conductual. Ujú. Si tu hijo tiene un TDAH moderado y ahora se mantiene sentado, mira más, está mejorando, puede llevar una terapia cognitivo-conductual. Ujú. Recuerden que la terapia cognitivo-conductual se trabaja más que todo con el paciente. En la terapia de modificación de conductas el trabajo es articulado, es colegio, familia y el pequeño. En una terapia cognitivo-conductual es trabajar con el paciente en sí, que el paciente sea consciente, tenga ese compromiso de seguir con las terapias, ¿no? Bien, y para eso hay que motivar al niño que siga en terapia psicológica, ¿no? De todas maneras. Listo, hasta aquí nos vamos a quedar. Cualquier duda, consulta.